El apóstol Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos del 6 al 10, lo siguiente: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. He leído este texto porque me puse a pensar cuántas veces ha podido ser predicado el Evangelio en una iglesia que tiene 30 años de historia. Desde luego esta pregunta puede llevar a la confusión, pues con Evangelio no me refiero necesariamente a los evangelios, sino a la buena noticia. La buena noticia de que en medio de los conocimientos históricos, literarios, teológicos y filosóficos que leemos y escuchamos aquí, Cristo es reflejado, Cristo es expuesto, y su amor, justicia, perdón, soberanía, misericordia y segundas oportunidades son compartidas cada día. Es por eso que aunque a veces podamos leer un texto de Daniel, de Esdras, una carta escrita por Pablo, que aparentemente solamente está hablando de quizá en algunos momentos costumbres, historia, problemas internos de la iglesia, siempre debemos de tener en cuenta el Evangelio de Jesús, la persona de Jesús. Considerando que en nuestro canal de YouTube llevamos más de 200 predicaciones y que dicho canal lleva menos de 2 años, ¿cuántas veces se habrá expuesto el Evangelio entonces en esta iglesia de Hortaleza durante estos 30 años? Quizá entre 2.000 y 3.000 veces. ¿Son suficientes todas esas veces que se ha expuesto el Evangelio con tantos predicadores, hermanos y misioneros que han pasado por aquí? Pues la experiencia nos dice que no, que cada día debemos escuchar más y más acerca de la palabra de Dios, que por más que te expongas al texto, de forma devocional, de forma personal o de forma pública, porque lo tienes que compartir en un estudio, en una clase o predicarlo, muchas veces el texto, el mismo texto, te sigue diciendo más profundidades, más secretos, más conocimientos de lo que es el Señor y de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Por otro lado, cada año, ¿verdad?, aparecen nuevos hermanos en nuestra iglesia, porque nos visitan, porque nacen, y por tanto es importante seguir compartiendo el verdadero Evangelio. Además, ya sabemos que somos propensos a olvidar las cosas, y nosotros como occidentales, pues somos personas que no nos gusta mucho eso de que nos estén reiterando, repitiendo las cosas, ¿verdad? Nos suele aburrir. Y digo occidentales porque, al menos en otros tiempos, los orientales tenían un valor muy importante por la reiteración, conocida más como memorización. Es por eso que los judíos tienen una base muy fuerte, ¿verdad? Si analizamos incluso desde un punto de vista sociológico cómo pues avanza, cómo sigue adelante la comunidad judía, el pueblo judío, pese a todo lo que ha vivido, nos damos cuenta de que no solamente eso sucede por aspectos, vamos a decir, espirituales, sino también por su forma de vida, por cómo mantienen la tradición, por cómo creen en la familia y cómo hacen el esfuerzo de enseñar diligentemente a sus hijos, a las nuevas generaciones, sus tradiciones, sus costumbres. ¿Cómo? Reiterando, reiterando y reiterando, invitando a la memorización, invitando a la reflexión. Pero por lo general, los occidentales no solemos ser tan así.
Cuando nos repiten las cosas varias veces, desconectamos. Por tanto, hay iglesias que, cuando ya conocen el Evangelio, quieren que les prediquen otra cosa. Eso yo ya lo sé. Yo ya sé que Jesús murió por mí. Yo ya sé que voy a ir al cielo si creo que Jesús es mi Señor y Salvador. Etcétera, etcétera, etcétera. A mí dime algo nuevo. A mí háblame de algún conflicto moral, actual, que esté pasando para conectarlo desde la iglesia a la sociedad, porque me interesa saber al respecto. Y por supuesto no estoy diciendo que esto no sea importante, pero siempre a la luz del Evangelio de Cristo. Porque si no, las exposiciones bíblicas o los tiempos de predicación se convertirían en conferencias sociológicas, moralistas, de índole a veces incluso ideológico-político, etcétera, etcétera, como en algunas iglesias se permite. Y no debe de ser así. Aquí estamos haciendo un culto a Dios y lo hacemos por fe. No sé si lo habéis pensado, pero cuando vamos a una iglesia se supone que lo hacemos no necesariamente por cómo es esa iglesia, sino porque en esa iglesia y en otro lugar yo voy a adorar a Dios, independientemente de que ese día quizá presida una hermana u otra, predique un pastor u otro. Yo voy a adorar a Dios. Pero también tengo fe en cosas que incluso se pueden llegar a malinterpretar. Cuando un hermano se congrega diligentemente en una iglesia, persevera en ello, digamos que tiene la fe también de que las personas que están exponiendo la palabra de Dios están siendo usadas por el Señor. Si no tuviesen esa fe, pues no irían. O estarían ahí pues porque va mi mujer, o porque van mis padres y me obligan, o porque quiero llevar a mis hijos a ver si así le educan un poco más acerca de conocimientos, no tanto bíblicos, sino morales, para saber estar, para comportarse, y que vaya a la escuela bíblica de niños, o a los campamentos de verano, y así tengo más tiempo libre para estar yo con mis amigos, o con mi esposa, o lo que sea. Pues sí, hay personas que van a la iglesia por ello, pero nosotros sabemos que no debemos ir a la iglesia para esas cosas, que es mejor dar que recibir, y que un creyente de verdad no solamente viene para recibir y recibir, ni mucho menos para exigir que se le dé lo mejor posible, el producto más certero, bonito, agradable, sino que, hermanos, también vamos a la iglesia para dar cariño, atención, para orar los unos por los otros, para saludarnos, para preocuparnos, para conocernos. Yo sé que es fácil a veces evaluar lo que otros están haciendo con nosotros, pero debemos de examinar también qué hacemos nosotros respecto a los demás, cómo nos comportamos con ellos. Por eso, hermanos, yo creo que, aunque muchas veces se ha expuesto el Evangelio aquí, en esta querida iglesia, hay que seguir adelante con ese reto, con ese desafío, porque el Evangelio, la palabra de Dios, es locura para aquellos que no creen en Él. Y como he dicho, teniendo en cuenta que no nos gusta que nos reiteren, y que por otro lado, debido al ambiente en el que nos movemos comúnmente, pues es muy fácil que cuando se nos esté predicando, exponiendo la palabra, desconectemos. Y es normal, hermanos. De hecho, hace unos días he estado hablando con unos jóvenes pastores que están por un tiempo de transición, y les comentaba mis inquietudes que intento asemejarlas lo más posible a la realidad, aunque evidentemente no siempre podemos generalizar, ¿verdad? Yo no sé, por ejemplo, cuántos de vosotros tenéis Instagram, tenéis TikTok o consumís Twitch. Quizás sois más solamente de Facebook, alguna vez Twitter, o quizás ni siquiera tengáis usuarios de nada al respecto. Pero por lo general, incluso aquellas personas que no tienen ninguna cuenta, solemos usar, de algún modo u otro, YouTube. YouTube sí es más común, ¿verdad? Y supongo que ya os habéis dado cuenta de que cuando consumimos todas esas redes sociales que hoy en día pues tienen mucho auge, indirectamente
estamos empezando a tener procesos de aprendizaje muy tóxicos, si es que se les puede llamar aprendizaje. Cada vez se nos, vamos a decir, se nos promueve, se nos plantea un espacio de adicción en el cual yo quiero ser entretenido, ser, en algunos casos, pues también retado, ver noticias o lo que sea, en los menos segundos posibles, en el menor tiempo posible. Tanto es así que es muy común pues, ver vídeos de solamente 20, 30 segundos que me digan directamente lo que yo quiero. Si yo quiero ver gente caerse porque eso me da risa, lo veo. Si a mí me gusta ver jóvenes bailando y ver cómo se están moviendo, lo veo. Si yo quiero ver noticias o un monólogo, lo veo. Pero no voy a ver un monólogo durante 40 minutos, que puede durar un monólogo y está muy bien. No. Yo solamente veo un chiste o dos y luego paso al siguiente vídeo. Cuando nos adaptamos a esa realidad, hermanos, que evidentemente la juventud, y no tantos jóvenes tampoco, también veo a muchos, pues personas adultas, ¿no? De 40, 50, incluso 60 años, en el transporte público, todo el rato con el móvil, así que no podemos decir que eso es de los chavales, ¿verdad? Pues cuando ellos se acostumbran a esa forma de asimilar conocimientos, de entretenerse, pues evidentemente les decía a ellos, ¿cómo podemos predicar el Evangelio, la palabra de Dios, durante 20 minutos, cuando la mayoría de las personas están acostumbradas a que les den un tip, un consejo, un desafío, un reto, un entretenimiento, en 20 segundos? ¿Cómo puedo comunicar el Evangelio en 20 minutos? Que eso es decir poco. Generalmente las predicaciones duran 30, 40 minutos y hay iglesias que siempre es 1 hora o hora y media. Es casi como su tradición. ¿Cómo podemos, verdad, compartir el Evangelio entonces a personas que están todo el rato con el móvil o con cualquier tipo de dispositivo, tablet, ordenador, consumiendo contenido que de algún modo le hace sentir bien, le da risa, morbo, quién sabe? Pues hermanos, nosotros no solamente estamos, como digo, desafiados a conocer el Evangelio, sino también a compartirlo. Y a veces la iglesia es así, ¿no? Y es normal, la iglesia llega a momentos en los que quiere más palabra de Dios, ya no quiere leche espiritual, como diría el autor, ¿no? Quiere carne, quiere contenido profundo. Y está muy bien. Pero si ya tienes muy visto, por decirlo de alguna forma, el Evangelio, ¿qué te parece si aceptas el reto de compartirlo a los demás, ya que te lo sabes también? Ya que llevas tantos años congregándote en una iglesia. ¿Qué te parece si aceptas el reto de compartir el Evangelio a las nuevas generaciones? Porque estoy seguro que Jesús lo haría así, hermanos. Jesús intentaría adaptarse a los procesos de aprendizaje, de atención de las nuevas generaciones. Pero no para ser como ellos, como desgraciadamente algunas iglesias caen, sino para luego llevarlos a lo que verdaderamente es saludable. Porque sí, hermanos, no es saludable el poner un audio o un vídeo a velocidad 1,5 o 2, porque las personas no hablan así de rápido. Pero cuando te acostumbras a escuchar a tu amiga o a quien sea a 1,5 o incluso a 2 de velocidad, llega un momento en el cual empiezas a tener una conversación con una persona en un bar y te aburres y te preguntas ¿por qué habla tan lento? Y ni qué decir que ya es común, es casi como algo que nos sale de forma inconsciente, ¿no? Que aún hablando con una persona, en las cuales a veces no necesariamente la reunión en un bar puede ser informal. Hay veces que tú quedas con una persona porque sabes que tiene una necesidad, o porque hay una situación a tratar, a considerar, o algo bueno que compartir. Pues entonces, si tú aceptas quedar con esa persona, se supone que aunque estés solamente media hora, 15 minutos con esa persona, debes de tener toda tu atención sobre esa persona.
Sin embargo, es muy común, pues, estar atento a otras cosas, sacar el móvil mientras habla, porque nos aburre. Pues no podemos ignorar esta realidad, hermanos. Una realidad que no solamente se aplica al espacio de la predicación, sino al espacio de cada uno de vosotros compartiendo el Evangelio con estas nuevas generaciones. Y el reto que supone hacerlo. Por eso, hermanos, digo que aunque el Evangelio esté muy visto, aunque evidentemente eso no se debería de decir, debemos siempre reflexionar en él. No vaya a ser que aceptemos otros evangelios. Y claro, cuando hablamos aquí, evidentemente, en el contexto de Gálatas, el apóstol Pablo está hablando de situaciones que en otras cartas ya también él refleja, ¿verdad? Herejías, en algunos casos judaizantes, es decir, judíos que decían, los gentiles pueden ser cristianos, pero también deben de practicar nuestras costumbres judías. Si no, no pueden recibir a nuestro Mesías. Personas que tenían, pues, formas de ver la realidad, vamos a decir, de una manera más mística, gnóstica, filosófica, y que el apóstol Pablo varias veces lo denuncia en su carta, ¿verdad? En nuestro caso, hermanos, por supuesto hay iglesias que no predican el verdadero evangelio, eso ya os lo he dicho en otra ocasión, que predican un evangelio diluido, un evangelio inclusivo, un evangelio que no ofende, un evangelio que no desafía, un evangelio que simplemente te da lo que tú quieres. Aceptación, cariño, bendiciones, y ya está, todo te va a ir bien. Dios te ama, sé feliz. Tú congrégate y ofrenda, y Dios te va a dar lo que tú quieres. Familia, coche, casa, todo. Como si fuera Papá Noel. Todo. Por supuesto, esas iglesias no están predicando el verdadero evangelio, y este texto iría directo, ¿verdad?, hacia ellos. Pero en el día de hoy lo que os quería comentar son las otras buenas noticias que se plantean en, pues, la vida cotidiana, en los medios de comunicación, y que por supuesto intentan opacar a la única buena noticia, Jesucristo. Y claro, yo sé que ahora mismo, pues hablar de buenas noticias en los medios de comunicación os puede extrañar, ¿verdad? ¿Cómo que buenas noticias? Si cada vez que escucho la radio o veo la televisión o me conecto a los periódicos de forma virtual, no paro de ver, pues, atentados, tiroteos en colegios, incendios, continúa la guerra en Ucrania, pasa esto en la Franja de Gaza, pasa lo otro en Colombia, pasa lo otro en República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos decir que en medio de la realidad que vivimos, de los medios de comunicación que consumimos, hay buenas noticias que intentan opacar la única buena noticia, Jesucristo? Pues claro que sí, hermanos. Pues claro que sí, hay buenas noticias en medio de tantas malas noticias. De hecho, esa realidad, esas formas de comunicar esas malas noticias tienen un sentido. Porque cuando a ti te plantean una realidad pesimista, una situación catastrófica, crítica, te llevan a la desesperación, te llevan a la situación en la cual intentas escapar, intentas de algún modo, pues, evadir o consumir algo que te haga ver la realidad de otra forma, para de algún modo vivir en otra dimensión, ¿verdad? Esto algunos predicadores norteamericanos y también, pues, de otros lugares lo practican. Muchos de ellos, cuando los ves predicar en las calles, ¿cómo predican? Pues algunos de ellos, comúnmente, evidentemente no todos, te dicen, ¿tú crees que eres malo? No, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, etc. Entonces el evangelista, el hermano, le pregunta, ¿alguna vez has mentido? Sí, claro, ¿cómo no voy a mentir alguna vez? ¿Alguna vez has robado en el sentido de hurtar a tu padre, por ejemplo, la billetera cuando se queda dormido en el sofá después de ver un partido?
Sí, claro, alguna vez lo he hecho, para luego ir a tomar algo con mis amigos, lo que sea. Entonces empieza a escarbar, ¿verdad?, el evangelista, y le hace ver que en verdad es malo, que es pecador, que no ha cumplido la ley y que por tanto merece la ira de Dios, el castigo del Señor. Pero cuando ya le ha planteado esa realidad de pecador, le dice, no obstante, tenemos salvación en Jesús. Él ha muerto por nuestros pecados. Cree en Él, arrepiéntete, congrégate, ora al Padre y serás salvo. Estupendo. Con esta metodología, hermanos, también funcionan las buenas noticias en los medios de comunicación. En medio del desapego que a veces podemos sentir de la realidad, de también el cansancio en algunos momentos de la corrupción política, por ejemplo, en medio de noticias pues que están muchas veces, ¿verdad?, sesgadas, pues llega un momento en el que estamos tan cansados que no solamente apagamos la tele o vemos otra cosa, sino que también queremos algo que de algún modo nos mitigue esa situación, ¿verdad? Algo que nos muestre otra realidad, otra forma de ver las cosas. Por eso, hermanos, en medio de esas situaciones críticas, el mundo nos presenta supuestas buenas noticias. A través de pseudo religiones, el karma, la eliminación, el mundo del fitness, ciertas experiencias de índole recreativo, culinario o de ocio, algunas pautas de cultura financiera. Invierte aquí, verás cómo conseguirás dinero y podrás ser millonario dentro de unos pocos años. Seguro que alguno de vosotros ha visto vídeos al respecto. Y por supuesto ya las industrias más masivas, ¿verdad? Las apuestas, la pornografía, las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Es evidente que ninguna de estas cosas es denominada como una buena noticia, pero en la práctica está planteado así. Tú consume cualquiera de estas cosas y obtendrás placer. Podrás vivir como tú quieres. Sé adicto al juego. Cree que algún día serás rico. Sí, tú consume pornografía, tú consume estupefacientes, tú practica esos juegos, deportes de riesgo, etcétera, etcétera. Por supuesto, hermanos, en estas cosas que os he compartido hay pues algunos hábitos, algunas prácticas que, vamos a decir, en su dosis adecuada son correctas. Practicar deporte está muy bien. El problema pasa cuando te vuelves adicto a los deportes de riesgo, a la adrenalina, a estar constantemente viajando, tirándote de un puente, paracaídas, ir a una montaña rocosa con una bicicleta evidentemente de montaña, etcétera, etcétera. El deporte es muy bueno. El problema es cuando te vuelves adicto a ello. Viajar es estupendo, te abre la mente, te ayuda a ver las cosas de otra manera, especialmente cuando conoces otras culturas. Pero cuando el viajar se convierte en tu ídolo y solamente vives para ello, para ahorrar, comiendo aunque sea jamón york con queso, en un sándwich triste, en una tostadora, con el fin de poder llegar al verano e irme, yo qué sé, a Roma. Cuando eso sucede así, hermanos, se vuelve un ídolo. Lo mismo sucede con el mundo del fitness, de comer healthy y todas estas cosas. ¿Es bueno comer sano? Desde luego. Pero cuando conviertes tu cuerpo, cómo te ves constantemente en el gimnasio, en tu ídolo, es un problema. Y así pasan con muchas cosas. Por eso os digo, hermanos, que en medio de las situaciones delicadas, críticas, que pueden estar ahí afuera, también existen otras buenas noticias que intentan competir con la única buena noticia, Jesucristo. Y lo triste de esto, hermanos, es que estas buenas noticias, pues, han calado también en las iglesias. Hermanos que dicen creer en el Señor Jesús, pero que son supersticiosos,
¿verdad? Algunos incluso creen en el horóscopo, por ejemplo. O te empiezan a meter conceptos pseudo-religiosos en medio del cristianismo. Yo sé que si yo lo digo al Señor, el Señor me lo dará. Eso es una filosofía oriental, ¿verdad? El que yo se lo digo al universo y el universo me lo va a dar. O la creencia del karma, de que hay ahí una especie de energía, entidad, que no sé cómo definirla, que reparte justicia, que al final el karma le dará a cada uno su merecido. Es curioso, porque cuando le hablas de Dios a las personas que creen en el karma, o en las energías, o en el universo me lo va a dar, o en el horóscopo, ¿qué eres? ¿Géminis? No eres compatible conmigo, no te quiero. Cuando hablas con personas así, hermanos, te das cuenta de cómo tienen ya sus buenas noticias asimiladas, interiorizadas, pero no han reflexionado en ellas. Al igual que hay hermanos que supuestamente han recibido el Evangelio, supuestamente creen en el Señor Jesús, pero no conocen a Dios. No profundizan en quién es el Señor. Y la fe en el Señor implica conocimiento. Implica acercarse a Él más y más y tener ese deseo. Y como digo, es muy interesante hablar con estas personas, porque te dicen, a ver, si Dios existe y Dios es bueno, ¿por qué permite que pase esto con estas personas en esta guerra? O los niños de África, que además lo mencionan así como si fuera, no sé, cualquier cosa, ¿no? ¿O por qué pasan las guerras? ¿Por qué existen los dictadores? ¿Por qué pasan enfermedades? Si Dios es bueno, no permitiría que eso suceda. Pues muy bien. Si tú crees eso, tampoco creas en el karma. Porque si el karma fuera real y imparte justicia a todos, pues lo mismo lo aplicaríamos, ¿verdad? Si el karma existe y a cada uno se da lo que merece, pues ¿por qué existen tantas guerras, tantos problemas, tantos conflictos? La diferencia es que Dios hace justicia en medio de esos sucesos. La diferencia es que el Señor es consciente de todo lo que va a pasar antes de que pase. Y que, por supuesto, para mí sería casi lo más importante, que toda esta vida, hermanos, en la que estamos y nos aferramos, algunos más, otros menos, dependiendo del apego que tenga cada uno, está configurada por la eternidad. Y cuando vemos las cosas desde la eternidad, ya os lo he dicho, esta vida es un soplo, es un instante, es un segundo. Por tanto, aferrarse a esta vida no tiene sentido. Cuando intentamos preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué si eres bueno, misericordioso, amor, justicia y todo lo que dice la palabra, por qué permites que niños inocentes mueran? Cuando hacemos esas preguntas, hermanos, estamos dando a entender en esas oraciones que nosotros todavía nos estamos aferrando a esta vida. ¿Eso quiere decir que debemos despreciar la vida aquí? Desde luego que no. Lo que quiere decir, hermanos, es que la muerte es, en algunos casos, el momento de justicia, donde muchas personas que han nacido y han vivido en lugares inhóspitos, conflictivos, hostiles, han obtenido la paz. Y sí, por supuesto, muchos han sufrido y muchos sufrirán, por cuanto el Señor así lo ha querido. Sé que a veces es difícil asimilarlo, pero ya lo he dicho, el Evangelio de Jesús no solamente es lo bueno, también es lo malo, o lo malo, entre comillas. Nosotros lo llamamos malo, pero no es malo. La ira de Dios no es mala, la justicia de Dios no es mala. Cuando Jesús reprendió a sus discípulos y muchas veces a los líderes religiosos corruptos, y hasta incluso echó a patadas a muchas personas que estaban por el templo cerca, Jesús estaba haciendo lo correcto. Jesús estaba haciendo lo que es bueno, porque Jesús nunca pecó. Sin embargo, para nosotros, pues a veces, dependiendo de qué día nos toque,
o de nuestra manera de pensar, pues a veces queremos hacer juicios sobre Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, en medio de todas estas buenas noticias, entre comillas, que el mundo plantea, os invito a que os sigáis aferrando a la única buena noticia, al único evangelio: Jesús, el enviado de Dios, el único en el que el Señor tuvo complacencia, en el que se hizo justicia, el que nos enseña cómo debemos de vivir. Nos debemos de acercar cada vez más al Señor, hermanos. Qué bueno que exista la eternidad, porque haría falta toda una eternidad para conocer quién es Dios. Lo de ahora es solamente un aperitivo. Y claro, aquellos que tienen hambre de Dios quieren más. Pero hay personas que están allí por compromiso también. Al igual que hay personas que asisten a comidas familiares o con ciertas amistades o compañeros de trabajo, pues por compromiso, por no hacer el feo, no porque yo quiera ir, no porque verdaderamente tenga el deseo de compartir tiempo con esa persona o de comer lo que esa persona me va a poner en la mesa porque sé que es un buen cocinero. No, voy porque es lo que toca. Es el cumpleaños del sobrino tal, ¿verdad? Pues nada, toca ir. Pero con el Señor no es así, hermanos. Si verdaderamente te apetece ir y estar en la presencia de Dios, este aperitivo que degustamos aquí en esta vida no es suficiente. Quiero más. Por eso, hermanos, cuando entendemos el Evangelio en su profundidad, nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo compartir tiempo con el Señor es tan hermoso, ver cómo Él te acompaña, te protege. Como dije también, hermanos, pues hay personas que dicen amar a Dios, pero verdaderamente no lo aman. También es cierto que hay personas que pasan por altibajos. No podemos sobreespiritualizar las cosas, ni tampoco juzgar a aquellos que por diferentes razones se han apartado, que por diferentes razones pues a veces se han enemistado de la iglesia. Porque yo os lo dije, hermanos, cuando reflexionamos en aquellos que creen en el karma, el horóscopo, la adivinación, las cartas, en verdad nos damos cuenta de que ahí afuera hay mucha gente que es consciente de su necesidad espiritual, pero que debido a la historia y a las experiencias personales, a las presiones familiares en algunos casos, no quieren saber nada de Dios, y no quieren saber nada de Dios por su iglesia. Y la ironía es que la iglesia está para que aquellas personas que no conozcan a Dios se acerquen. Y sin embargo varias personas, algunas de la iglesia, otras que se han hecho pasar de la iglesia, pues han hecho mucho daño. Y hay personas que incluso en algunas conversaciones te dicen: yo creería en tu Dios, pero la iglesia me ha hecho tanto daño que no quiero congregarme. Esas cosas pasan, hermanos, están ahí, y debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado porque en medio de nosotros surgen a veces pues elementos que parecen ser de luz, pero son de oscuridad. Elementos que parecen ser trigo, pero son cizaña. Y el apóstol Pablo tenía esa sensibilidad, ¿verdad? Les dice que incluso si a un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Si un supuesto pastor, predicador, misionero, fundador de iglesia, hermano de 50, 60 años en la fe, te empieza a decir cosas que no tienen que ver con el Señor, no le escuches. O escúchale, pero no le creas. Porque sí, el Señor está ahí protegiéndonos, pero por otro lado también está el maligno rondando, ¿verdad? Buscando a quien atacar como un león rugiente.
y se puede hacer pasar por un ser de luz, cuando en verdad es el rey de las tinieblas. Además, desgraciadamente, hermanos, el maligno conoce cómo es el ser humano, ¿verdad? Y ya con los evangelios aprendimos que de vez en cuando los secuaces de Satanás, los demonios, se congregaban en las sinagogas, no tenían ningún problema en asistir a las sinagogas. Y hoy en día estoy seguro de que los demonios de vez en cuando van a las iglesias también a congregarse, desgraciadamente algunos incluso más que los supuestos hermanos de esa iglesia. Al igual que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Tú dirías un demonio, Dios no existe. ¿Cómo que no? Por eso dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es tan evidente la existencia de Dios en medio de nuestra propia existencia, en medio de lo que nos rodea, como varios de vosotros, al menos me refiero a los que consumen redes sociales, habréis visto, ¿no? Se maravillan de todo lo que hace el ser humano. Qué increíble es este edificio del arquitecto tal. Qué maravillosa es esta casa. Vaya diseñador, os ha tocado. O anda, qué bueno es este coche, de esta marca, de este modelo. Y sin embargo, cuando ven la creación, dicen, esto fue el azar. Fue pura coincidencia. Diferentes sucesos, en un momento dado, encajaron y a partir de ahí surgió la vida. Hermanos, si quiero que saquéis una conclusión clara de la reflexión de hoy, y es que las personas que están ahí afuera muchas de ellas están sensibles, buscando al único Dios verdadero. Y lo hacen porque tienen un agujero en su corazón. Y ellos, como niños pequeños, fuerzan ese agujero para llenarlo con una pieza que en ese puzzle no entra. Como algunos niños pequeños que se enfurecen tanto con el puzzle que cortan algunas puntas de la ficha para que entre en ese hueco y se termine el juego ya. Pues igualmente hay personas ahí que quieren poner una pieza que no encaja. Y dependiendo de qué pieza sea, encaja un poco más de tiempo, entre comillas, es una ilusión, o menos tiempo. Pero tarde o temprano, esa pieza se cae, se sale de allí porque no es su lugar. Allí solamente encaja Dios. Y por eso, hermanos, debemos de ir a aquellas personas. Y por eso debemos de estar atentos. Porque el Evangelio es sencillo, hermanos. Es simple. Y qué bonito que el Señor pues llamase a discípulos sencillos, de a pie. Alguno que otro sí pues era conocedor o tenía un trabajo al menos como Mateo, ¿verdad? Recaudador de impuestos. Pero varios de ellos pues eran pescadores, personas de a pie, personas sencillas, que probablemente debido a su trabajo y a la profesión seguramente de sus padres, pues no habrían accedido a ningún tipo de conocimiento de la palabra, o incluso se les habrá impedido entrar a las sinagogas, debido a que aquellas personas que trataban con animales muertos eran consideradas impuras. Pues el Señor Jesús llamó a esas personas sencillas, que no eran doctores de nada, que no eran maestros de nada. Y el Señor los convirtió en personas útiles para Dios, personas sabias. Así que ninguno se menosprecia a sí mismo, hermanos. Si estamos verdaderamente dispuestos a ser transformados por el fuego del Espíritu Santo de Dios, Él lo hará. Pero si no estás dispuesto a hacerlo, como reflexionamos el sábado en el culto de bautismos, te espera el otro fuego, el fuego que nunca se apaga. Y como dije el sábado, esta vida, hermanos, se reduce a esas dos opciones. O recibes el fuego del Espíritu Santo que te cambia y te lleva a la perfección de Dios, o recibes el fuego que nunca se apaga,
que te lleva a la destrucción, a la condenación. No hay más opciones. Y en ninguna de ellas se hace tu voluntad. Por eso, hermanos, como digo, estemos abiertos, estemos sensibles. Aquellos familiares, amigos, compañeros de trabajo, que no quieren saber nada de Dios, mucho menos de la Iglesia, pero que están de vez en cuando hablando del horóscopo, hablando del karma, del universo me lo va a dar, o que cuando dicen cosas malas tocan madera, o que intentan que el gato negro no les cruce por delante, o no intentan pasar por debajo de una escalera, ¿verdad? No quieren eso. O un cristal, o la sal, o las uvas, por favor. ¿Cómo no voy a tomar las 12 uvas con las campanadas? Si ya este año me ha ido mal comiendo las uvas, imagínate si no las como. ¿Verdad? Bueno, ya os dije que libremente cada uno puede tomar las uvas. Yo vivo años que los he tomado y años que no. Y no ha pasado nada. Por supuesto, entiendo que un creyente no toma las uvas para tener un año más bendecido, de suerte y qué sé yo. Lo hace, pues, por una tradición, a veces familiar, cultural, por un juego. Pero hay que examinarse a veces, ¿verdad? Hay ciertas tradiciones, ciertas costumbres, levantarme con el pie derecho, cosas que a veces tenemos y que sobre todo estamos llamados a ver en los demás. Recordad, hermanos, somos retados a comunicar la palabra de vida, el Evangelio de Jesús, y para ello debemos de observar lo que nos rodea. No podemos estar herméticos en nuestra, ¿verdad?, en nuestra especie de burbuja evangélica donde tenemos una jerga, una forma de hablar, y luego ya cuando salimos de aquí cada uno habla como sea, ve lo que sea, porque eso es algo solamente del domingo. Pues no, hermanos, nosotros no debemos de ser así, no debemos de vivir en una hipocresía. Nosotros debemos ser sensatos con lo que creemos. Así que, hermanos, ese es el reto, ese es el desafío. Damos gracias a Dios por estos 30 años de la Iglesia de Hortaleza y teniendo en cuenta que siempre el Señor Jesús debe ser el centro de nuestra vida, de nuestra adoración, el que da sentido a nuestra existencia. Esta iglesia, por la gracia de Dios, tiene ya 30 años. Ojalá siga cumpliendo muchos más, haciendo memoria siempre de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz. Recordando también a través de las bodas cómo algún día el esposo y la esposa, Cristo y la iglesia, estarán para siempre. Eso debería de ver un cristiano cuando va a una boda, ¿verdad? Aunque sea incluso una boda de personas que no son creyentes. Recordar cómo algún día terminará todo con ese casamiento. Y también, por supuesto, sigamos adelante siendo testigos todos de cómo cada vez más hermanos se suman a la iglesia para ser salvos, crecer en la fe y ser de bendición para los demás, bautizándose primero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal y como lo hemos podido celebrar ayer. Que el Señor bendiga, hermanos, y os guíe. Amén. Amén.